Gloria a Dios, aleluya, que Dios te bendiga. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Jehová llama a Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ni había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: y Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Alabado sea el Rey. Dice la Biblia que Samuel, hermano, fue un hijo que fue, hermano, deseado por su madre Ana, y dedicado al templo, al sacerdocio, desde pequeño. Dice la Biblia que su madre Ana era estéril y no podía tener hijos. Elcana, su esposo, tenía a su otra esposa, Penina, pero Ana no podía dar hijos a Elcana. Dice la Biblia que Ana rogaba a Dios y le decía a Dios: Señor, por favor, dame un hijo. Yo quiero un hijo. Si tú, Señor, decía Ana, me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti, será para ti. Lo llevaré al templo y lo dedicaré para ti. Y así aconteció. Dice la Biblia que Jehová se acordó de Ana, y su deseo de su corazón se le cumplió, y concibió y tuvo un hijo, y le puso por nombre Samuel, y se lo llevó al templo donde estaba el sacerdote Elí administrando. Dice la Biblia que el sacerdote Elí ya era viejo, ya tenía edad avanzada, y desde pequeño llevó su madre Ana a Samuel al templo, y Elí lo recibió. Y cuando Jehová Dios comienza a llamar a Samuel, él no entendía. Podemos ver en la escritura que él piensa que el sacerdote Elí le está llamando. Él está acostado, y Jehová le dice: Samuel. Él va creyendo que el sacerdote Elí le estaba hablando, como que si fuera la voz del sacerdote Elí, pero no era el sacerdote Elí, sino que era Jehová. Pero dice la Biblia
que esto acontecía porque Samuel todavía no había tenido, hermano, un encuentro con Dios. Dios le estaba llamando. Dios le estaba, hermano, preparando algo hermoso para su ministerio. Alabado sea el Rey. Dice que su mamá Ana le llevaba de año en año, le hacía una túnica especial y se la llevaba al sacerdote Samuel. Pero lo maravilloso de esto es cuando acontece el llamado, dice la Biblia, que él está acostado, él está reposando. De repente una voz le dice: Samuel, Samuel. Él se levanta, estando cerca del arca del pacto de Dios. Imagínate cómo estaba esto. Estaba el arca del pacto de Dios, donde la Chequiná, donde la gloria de Dios descendía. Esa arca representaba, hermano, el pacto. Esa arca representaba, esa arca representaba la gloria de Dios. Y ellos estaban ahí. Samuel estaba cerca del arca del pacto. Alabado sea el Rey. Donde la gloria de Dios descendía. Imagínate lo especial. Y estaba allí, cerca. Y comienza Jehová a llamarlo. Le dice: Samuel, Samuel. Le dice por primera vez. La segunda vez, igual: Samuel, Samuel. Él, creyendo que era el sacerdote Elí, va y le dice: ¿para qué me has llamado? Y él le dice: vuelve y acuéstate. La tercera vez que llega donde el sacerdote Elí, creyendo que él lo estaba llamando, le dice el sacerdote Elí: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y ahí entendió el sacerdote Elí que Jehová estaba llamando a Samuel, haciéndole el llamado. Imagínate qué especial, hermano, que el Dios que hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el universo, hizo los confines de la galaxia, hizo las estrellas, hizo los astros, hizo el sol, hizo la luna, hizo todos los planetas, hermano, que están en el sistema solar y los demás, y las demás galaxias, hasta donde la gente ha podido ver con los telescopios que están avanzados. Y todo ese universo lo ha hecho el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Y ese es nuestro Dios. Dios es poderoso. Pero la Biblia dice que todos nosotros, los cristianos, tenemos una lucha, una batalla. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra demonios que se mueven en las regiones celestes, contra ángeles que pecaron y se rebelaron en contra de Dios. Esta es nuestra guerra en el nombre de Jesús. Esa es la guerra, hermano. Es por eso que cuando vienes a Cristo, comienza una persecución espiritual. Debemos de santificarnos, debemos de purificarnos, debemos de guardar nuestros ojos, hermano. Imagínate hoy cómo está la tecnología, y debemos de guardar nuestros ojos, porque nuestros ojos, dijo Dios y reveló, son la lámpara del alma, son la lámpara del corazón del ser humano, la lámpara de todo el ser del ser humano. Y si el ojo está viendo cosas buenas, todo el cuerpo va a estar en luz. Pero si el ojo está viendo cosas malas, toda la persona va a estar en tinieblas. Imagínate cómo se encuentran muchas personas en tinieblas. Pero allí es donde entra el poder de Dios y el llamamiento. Hay poder en la sangre de Cristo. Y allí es donde entra, hermano, lo que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio y díganle: el reino de los cielos se ha acercado. Libertad a aquellos que están cautivos, libertad a aquellos que están endemoniados. Echen fuera los demonios, pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Vayan y resuciten los muertos. Imagínate el poder, la autoridad, hermano, que Dios le ha dado al ser humano. Pero la gente, hermano, tiene que tener fe en Dios. Es imposible, dice, que creer, hermano, que Dios va a obrar un milagro si no tiene fe,
Sin fe es imposible agradar a Dios. El requisito es fe. Creo en el Señor Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Él se entregó en la cruz del Calvario. Él puso su vida. Él dijo: nadie me quita la vida a mí. Yo tengo poder, este mandato recibí de mi Padre, que yo ponga mi vida por mis hermanos, por mis amigos, que yo entregue mi vida y liberte a todos ellos, y que mi sangre los perdone de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, y los justifique delante de mi Padre, y les dé vestiduras de lino fino y resplandeciente para ir al tercer cielo. Alabado sea el Rey. Hay muchos que no creen en esto. Pero ¿y la muerte, hermano? ¿Qué color tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La puedes ver, pero existe. Ahí está. Y no respeta si tienes oro, tienes plata. No respeta si eres grande, pequeño, alto, bajito. No respeta. Cuando toca, como dice el libro de Hebreo, está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto viene un juicio. Pero hay alguien que le dijo a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, yo seré tu muerte. Y dice que él, hermano, la muerte no lo pudo contener. ¿Y de quién estamos hablando? De Jesús, el Hijo de Dios, del Mesías, que vino del tercer cielo y entregó su vida para que cada uno de nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Aleluya. El poder en la sangre de Cristo. Se siente el poder de Dios, hermano. Es que es real el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: de su interior correrán ríos de agua viva, hermano. Es que hay muchos que dicen que las lenguas, hermano, angelicales, es que esto no es un invento de los hombres, hermano, sino que cualquiera diga que hable las lenguas, pero si las habla por la carne, dice que será un juicio. Pero más si nos humillamos y le decimos: Señor, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, si nosotros, siendo malos, si nuestros hijos nos piden un pan, no le daremos una piedra. Si nuestros hijos nos piden un pescado, no le daremos una serpiente. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios no les dará a aquellos que le pidan el Espíritu Santo y se humillen delante de Él y le digan: Padre, yo necesito que yo necesito que me bautice con el poder del Espíritu Santo. Y Él dijo: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que estaban como el número de 120 reunidos esperando la promesa de Jesucristo, cuando de repente entró un viento recio y llenó toda la casa, y se les repartieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los que estaban allí eran medos, eran pardos, eran hermanos de Mesopotamia, otros eran romanos, otros eran de Panfilia, otros eran hermanos de largas distancias que habían llegado y escuchaban hablar a aquella gente en los lenguajes en los que ellos habían nacido, unas lenguas, hermanos, de poder. Alabado sea el Rey, hablando las maravillas de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Es precioso, hermano, estar lleno del Espíritu Santo. Te da poder, te da poder, te da poder. Y recibiréis poder. Es que no se trata, hermanos, solamente de una emoción. No, se trata de sentir ríos de agua viva y comenzar, hermano, a experimentar, a ver visiones, a ver revelaciones, a que Dios te muestre cosas que van a pasar, y Dios te muestra y te advierte cómo viene el enemigo. Entonces te prepara para que en el nombre de Jesús tengamos victoria. Y dice la Biblia que Dios llamó a Samuel en este capítulo de 1 Samuel 3. Revela que está llamando. Y Jehová aún, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová,
ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entrando entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo: ve y acuéstate. Y cuando él te llame, le dijo el sacerdote Elí, cuando él te llame, le dirás: habla Jehová, porque tu siervo escucha, está atento. Y así sucedió. Dice que Jehová comenzó y le dijo: Samuel, Samuel, Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y estaba esperando. Y estaba esperando. Y se acostó, y de repente comienza Jehová: Samuel, Samuel, Samuel. Y él tenía que contestar: heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor. Eso quiere decir: estoy dispuesto. Habla Jehová, porque tu siervo, tu servidor, sus oídos están atentos a tu palabra. Revélame lo que tú quieres revelarme. Y dice la Biblia que comenzó a Jehová a revelar una palabra. Y está escrito que el juicio empieza por casa. ¿Y sabes lo que aconteció? Que estando Samuel en ese lugar, recibió la palabra de Dios. Y Jehová dijo: Samuel, he aquí yo te haré. Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Era grave el asunto para alguien. Algo iba a decretar Dios. ¿Qué le iba a revelar Dios a este joven? En su es que tenemos, hermano, que andar en luz. Las tinieblas nos quieren rodear, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Aleluya. ¿Por qué? Porque habitamos bajo la sombra del Altísimo, y moramos bajo la sombra del Omnipotente, y debajo de sus alas estamos seguros. Él es escudo alrededor de nosotros. Pero ¿qué estaba aconteciendo? Lo que Jehová le iba a revelar, que le retiñerían aquellos que escucharan esto. Lo que Dios iba a hacer con alguien. Imagínate lo que estaba por acontecer. Jehová reprenda al diablo. Jehová ate y sujete todo principado, todo altar satánico. Es atado y sujetado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Todo brujo, todo hechicero, todo agorrero, todo adivino, en el nombre de Jesús es atado para la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se han levantado con maldiciones para el pueblo de Dios, a perseguir a los hijos del rey. Pero imagínate lo que este hombre, este joven, iba a recibir una palabra
de advertencia y de juicio para alguien que estaba trabajando y estaba administrando en el templo. Le dice Jehová: en aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dice la Biblia que el sacerdote Elí administraba el templo de Dios. Imagínate qué delicado. Allí estaba el arca donde la gloria de Dios descendía constantemente. El arca representaba el pacto de Dios con su pueblo Israel. El arca del pacto estaba allí en el templo. Pero dice la Biblia que Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. Estos dos hijos del sacerdote Elí se habían descarriado, hacían cosas abominables con las jóvenes que llegaban a sacrificar ofrendas a esos lugares y se acostaban con ellas en la entrada del templo, y el arca de Dios estaba allí. Imagínate, lo primero que Dios le revela al joven Samuel como profecía es que va a limpiar la casa, que va a quitar esa abominación que estaban haciendo constantemente cerca y en el templo los hijos del sacerdote Elí. Dice la Biblia que Jehová dijo que ellos morirían. Ofni y Fines tendrían que morir por las abominaciones que habían hecho en contra de Dios. Y lo que sucedía era que se habían vuelto, hermano, avariciosos, codiciosos. Dice que cuando llegaban y presentaban las ofrendas, hermano, imagínate, de un ternero, de carne fresca, ellos agarraban un tenedor con 3 dientes y lo que agarraban con ese gran tenedor era para ellos. Y le decían a la gente que llevaba los sacrificios: dame carne que asar, si no me la das, yo la tomaré por la fuerza. Imagínate lo que hacían. Y todo, hermano, lo que hacían era para ellos estar apacentándose a sí mismos. Según ellos, Dios no iba a hacer nada. Su padre, el sacerdote Elí, no les decía ni les llamaba la atención para nada. Dice que eran un mal ejemplo en la casa de Israel. Y la gente veía las abominaciones. ¿Qué es lo que estaba pasando con el sacerdote Elí? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que viendo tales cosas, no quiso actuar a favor de Dios, sino que dejó que la maldad siguiera. Y él pensó que jamás Dios lo iba a castigar. Y dice la Biblia que Dios le revela a Samuel que él hará ese juicio en contra de la casa del sacerdote Elí y los quitará del sacerdocio para siempre. Imagínate, hermano, a pesar de que Jehová estaba hablando ahí, ¿qué sucedía con este sacerdote? ¿Qué estaba pasando por su corazón?
qué es lo que estaba aconteciendo en su mente, sus pensamientos. Estando, hermano, viendo y sabiendo que el arca del pacto estaba allí, no le importaba. Dice que el pueblo de Israel subió a la batalla, subió a la guerra contra los filisteos. ¿Y qué es lo que sucedió? Llevaban el arca del pacto. Y cuando llevaban el arca del pacto, la gloria de Dios descendía y los enemigos de Israel eran derrotados, eran confundidos, eran exterminados. Pero ¿qué es lo que sucedió en esa batalla cuando fue Onis y Fines? La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. La Biblia dice que Jehová Dios le había dicho que Él haría lo que había prometido, que Onis y Fines, los hijos del sacerdote Elí, tendrían que morir por lo que hacían y lo que habían hecho en la casa de Dios. Y el sacerdote Elí no los estorbaba. Dice que fueron. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido y delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 400,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Siloé el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Oni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y se pusieron. El arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, quien nos libre de la mano de todos los dioses poderosos. Y dice la Biblia que la batalla arreció. Y Onis y Fines murieron en esa batalla. Un mensajero que había visto todo se fue donde estaba el campamento
donde estaba el sacerdote Elí, y él le preguntó: ¿qué ha acontecido? Y él le dijo: Israel ha perdido la batalla. Tus hijos Ofni y Finees han muerto, y el arca de Jehová ha sido capturada, y se la han llevado. Los quitaron el arca y se la llevaron. Cuando el sacerdote Elí escuchó que sus hijos habían muerto y que el arca del pacto de Dios había sido, hermano, quitada del pueblo de Israel, dice la Biblia que el sacerdote Elí cayó hacia atrás y se desnucó, porque era hombre pusilánime, gordo, había engordecido tanto, y se fue hacia atrás y se descabezó, se desnucó. Ahí murió el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finees. Dice la Biblia que alguien dijo, un mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos Ofni y Finees fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel por 40 años. Lo que estaba sucediendo y sucedió, hermano, es que Dios comienza a llamar a Samuel. Samuel estaba allí donde acontecía la maldad que hacía Ofni y Finees. Pero a pesar de que los hijos del sacerdote Elí se descarriaron, Samuel se mantuvo fiel hacia Dios. Y dice la Biblia que Dios respaldó a Samuel en todo el tiempo que él vivió. Los respaldó tanto que toda palabra que el profeta Samuel decía se cumplía. Dios lo honró, a pesar de que él se había criado o estaba en compañía de un sacerdote que se había alejado de la presencia de Dios. Creció con él, estuvo al lado de él. El sacerdote Elí lo aconsejaba. Aún él le dijo cómo tenía que responder a la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que había pasado con el sacerdote? ¿Por qué se tuvo que perder? Si estaba cerca del arca del pacto de Dios. Esto recuerda, hermano, del llamado de Judas Iscariote. Dice la Biblia que Jesucristo mismo lo tomó en cuenta con los 12 apóstoles. A Judas Iscariote, quien vendió a Jesús por 30 piezas de plata, estando con el Maestro, estando con el Mesías, estando con el Todopoderoso, estando cerca y escuchando los consejos del Mesías. Judas Iscariote se perdió, se descarrió.
El sacerdote Elí, estando cerca del pacto, del arca del pacto de Dios, viendo que Dios le estaba hablando al profeta Samuel, al joven Samuel, él, en vez de humillarse, en vez de volverse a Dios, en vez de escudriñar sus caminos, en que estaba fallando, cuando Samuel recibe la profecía, le dice el sacerdote Elí a Samuel: ¿qué te ha revelado Jehová? No me lo escondas. Y dice la Biblia que Samuel tenía temor revelarlo, porque era palabra de juicio, era palabra de sentencia, era palabra de muerte la que le había dado, que iba para aquel sacerdote que había sido como un padre para Samuel. Imagínate este joven, hermano. El primer mensaje que recibe es que Dios quitará del sacerdocio a Elí y a sus hijos, porque estaban pecando contra Dios, porque estaban haciendo cosas abominables delante del pueblo de Dios y no tenían temor de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el Rey, gloria a Dios. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, Él regresa por su pueblo, Él regresa por su amada, Él regresa por los suyos. Pero hay que estar como las vírgenes prudentes, como las vírgenes sensatas, llenando nuestras lámparas de aceite, llenando nuestras vidas de la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, orando en todo tiempo, pensando en Dios en todo lugar, cantando salmos y himnos, glorificando y exaltando las maravillas de Dios. Aleluya. Cristo viene. Hay poder en la sangre del Cordero. Saheba, tuliba kanda. No sorebe veila, vaca tuliba kanda, lama soheba. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro mediador entre los hombres. No hay otro intercesor entre los hombres. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el intercesor. Sanatuliba kainova soheba. Cristo es el Todopoderoso, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él es el que tiene la potestad de limpiar y purificar la vida del ser humano. Alabado sea Jesús. Pero ¿qué había acontecido con el corazón de un sacerdote que sabía que Dios hablaba? O sea que corremos peligros. Puede endurecerse el corazón del hombre aún sabiendo que Dios es el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Aún sabiendo que Dios habla al hombre, aún escuchando y viendo testimonios. El sacerdote Elí estaba atento y él dijo: Jehová está llamando al joven. Pero ¿y su corazón qué? ¿Qué había pasado? Dice la Biblia que se había vuelto idólatra, avaricioso. Comía y comía y comía y comía. Y era tan grande el deseo de solo comer y comer, que cuando llegaban a sacrificar buenas ovejas, él tomaba de lo mejor de las carnes y le decía: dame de qué asar, dame la carne cruda, no me la vayas a dar cocida, yo la quiero cruda. Y si le decían: no, quémala primero, ofrécela primero a Jehová, él decía: no, la tomaré cruda. Y la agarraba por la fuerza, dice. La carne
los deseos de la carne, los deseos del corazón, los deseos del ser humano. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y son deseos del corazón, son deseos de la carne. La carne y sus deseos nos pueden apartar de la presencia de Dios. Imagínate la carne, hermano, blandita, suavecita, con ese gusto que tiene asada. Y comer, y comer, y comer carne. Y solo alimentaba la carne y la carne. Y dice que la palabra de Dios en el tiempo del sacerdote Elí escaseaba. Porque lo único que quería era comer, comer y comer. Y estaba bien gordito, ya dice la Biblia. Y sus hijos también. Hermano, sí es bueno comer y no es malo. La Biblia dice que para el hombre que está debajo de este sol, aún con vida, es bueno que el hombre trabaje y que disfrute de todo lo que ganó de su trabajo y que lo coma en paz, en tranquilidad, porque cuando muera no se llevará nada. Job dijo: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré. Aunque te metan algo ahí en el ataúd, no lo vas a poder tomar. Del polvo somos y al polvo volveremos. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, no moriremos, sino que dormiremos, esperando el día de la resurrección, esperando la hora de la final trompeta. Y el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: y sonará la trompeta, y con voz de mando, y con voz de júbilo, y con voz de Dios sonará la trompeta, la final trompeta. Y cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínate qué maravilloso. ¿Será, hermano, que el sacerdote Elí tendrá parte de la primera resurrección? De que aquellos que, como el rey Saúl, murieron desobedeciendo, desagradando a Dios. Que Dios dijo: he desechado a Saúl, lo he desechado. Samuel lo lloraba. Samuel decía y lloraba por Saúl. Dice que Jehová le dijo: ya no llores por Saúl, yo lo he desechado. He escogido a otro, ve y úngelo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. San Juan 3:16 muestra el verdadero propósito de Dios. Dios no ha venido a condenar el mundo, sino que el hombre se condena por sí solo. ¿Y cómo sucede esto? Que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, pero los hombres amaron más el pecado que el sacrificio de Cristo. Y dijeron, cuando escucharon las buenas nuevas de salvación: no nos conviene, no queremos ese reino. Dijo el apóstol Pablo: para muchos el evangelio le es locura. Y la muerte, hermano, es locura. Es una realidad. La puedes ver. ¿De qué color es? ¿Qué estatura tiene? Pero dice que la muerte visita al hombre y se lleva a los hombres.
Y ya no forman parte. Cuando la muerte viene, se los lleva, ya no están entre los vivientes. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él venció la muerte. Y por eso se le llama el primogénito de la resurrección. Y como Él venció la muerte, todos los que creamos en Él tenemos parte en la primera resurrección. Y dice la Biblia: bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda, hay una muerte segunda, hermano. Primera muerte es en este cuerpo físico, en este cuerpo. Primera muerte. Y dice Dios, se revela: bienaventurados y santos aquellos que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá potestad sobre ellos. Dios entregó su Hijo. Jesucristo entregó su vida. Él dijo: yo pongo mi vida por mis amigos. Nos llamó amigos. Yo pongo mi vida por mis hermanos. Nos llamó hermanos. Nos llamó hijos del Dios Altísimo, hermanos de Él. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, hermano, pero muchos se están perdiendo por haber elegido caminos equivocados. En esta hora, en el nombre de Jesús, si estás en prueba, en tribulación, te motivo: dobla tu rodilla y clama al Padre. Entra a los secretos, y Dios que está en los secretos te recompensará en público. Y cerrada la puerta, dijo Jesús, ora al Padre y dile: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No permitas que caigamos en tentaciones y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Reconciliémonos con Dios. La Biblia dice que si el hombre se humilla y confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Cristo te ama. Haz esta oración en el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame. Dame la fuerza. Dame el Espíritu Santo. Señor, dame de tu amor, de tu gracia, de tu poder. En Cristo Jesús. Amén.